Buenos días a todos y todas. Soy Francisco Gadea, docente en los temas de medio ambiente y cambio climático, y el día de hoy compartiremos precisamente aspectos, temas, conceptos y conocimientos sobre cambio climático y adaptación. Vamos a tratar el día de hoy un módulo interesante, importante y estratégico. Tal vez sean conceptos básicos, generalidades, es decir, un paso introductorio al tema, pero de alta relevancia para entender un poco la lógica del fenómeno del cambio climático a nivel global y el proceso que se deriva de este como países, como sociedades, como comunidades, para conducirnos hacia la adaptación, que el día de hoy ya se valora como un deber, como una obligación, dar los pasos lógicos y coherentes hacia una adaptación. Es decir, que hoy, tocando estos temas, iniciaremos del cielo a la tierra. Es decir, estaremos haciendo un sobrevuelo y después empezaremos a ir aterrizando hasta llegar a estas acciones, a las prioridades y a los enfoques metodológicos que podemos desarrollar en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros territorios. Comenzando del principio, conceptualicemos un poco, reflexionemos un poco en conceptos de clima y atmósfera. Al hablar de estos dos grandes aspectos, tenemos que entenderlo como una interrelación de la atmósfera en sí con las partes oceánicas, capas de hielo, organismos vivientes, los suelos, rocas, sedimentos, la parte geológica. Viendo este pensamiento holístico, realmente podremos entender las verdaderas interacciones que ocurren a nivel atmosférico, que son las que dan realmente la lógica del clima. Si lo viéramos de una manera gráfica, podemos decir la atmósfera, la capa gaseosa, ¿verdad?, que está alrededor de la Tierra, la criósfera, los hielos permanentes, ¿verdad?, todos los hielos y nieves permanentes que imprimen ciertas condiciones climáticas, ¿verdad?, también alrededor del planeta, la biosfera, donde estamos todos los seres vivos, donde estamos los seres terrestres y acuáticos, sus ecosistemas y sus propias interacciones a nivel de la Tierra, y que también perciben su comportamiento por las acciones que ocurren en la atmósfera, pero aportamos situaciones que de alguna u otra forma condicionan esas situaciones atmosféricas. Y la geósfera, finalmente, que es la composición planetaria en sí sólida, toda la geología, podemos decirlo de alguna manera, o el manto terrestre y su núcleo, que por su propio comportamiento y dinámica imprimen acciones o la conducta que la atmósfera en sí puede tener. En este caso nos detenemos un poco a reflexionar en clima. Hablando de atmósfera, ahora caemos en clima. ¿Qué es clima? Precisamente valoramos clima como las condiciones meteorológicas que caracterizan a un lugar determinado. Es decir, todo lo que tiene que ver con las condiciones atmosféricas en un lugar determinado. Temperatura, precipitaciones, presión atmosférica, radiación solar, etc. Pero esta se tiene que ver a nivel histórico, a nivel de un comportamiento ya establecido, para lo cual su análisis se hace en un mínimo de 10 años. Es decir, el clima es lo que condiciona y caracteriza a una zona como tal. A veces nosotros decimos, esta región es muy soleada, muy caliente, es que es costera, es que es trópico húmedo, o esta región es fría, ¿verdad?, con temperaturas más bajas, más agradables, mucho viento, y estamos en una cordillera montañosa con bosques o rocosas, etcétera, pero que tienen características propias. Hay que hacer una diferenciación en este sentido entre clima y tiempo, porque a veces tendemos a confundirnos en estos conceptos básicos y establecemos lo que ya habíamos hablado de clima.
¿verdad? Que es las condiciones meteorológicas que caracterizan a ese lugar determinado, mientras que el tiempo es en un momento dado y en un periodo de tiempo dado, es decir, periodo lluvioso, periodo seco o en las 4 estaciones hemisféricas que se puedan presentar y determinado en un tiempo específico. El tiempo de hoy, cómo está la radiación solar, cómo van a ser las precipitaciones de hoy, a cuánto estaremos de temperatura el día de hoy. Entonces esa es la diferencia entre clima y tiempo. Entrando nuevamente en el concepto de clima y atmósfera, repetimos e insistimos que atmósfera esa es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Tiene sus propios estratos o su propia composición atmosférica, ¿verdad? Podemos señalar que la parte considerada más importante para la vida es la troposfera o zona de mezcla. ¿Por qué? Porque ahí convergen todos los gases que conforman el aire y que garantizan la vida sobre el planeta. También, si lo vemos de manera gráfica, nosotros podemos considerar la troposfera tiene 2 grandes características. Uno, que es la parte más importante para la vida de la atmósfera, y en sí misma ella la podemos ver en 2 aspectos: que tiene todos los gases que conforman el aire y donde está la mayor concentración de oxígeno, que es lo que garantiza la vida de todos los seres vivos en el planeta. Y por otra parte, es donde suceden los fenómenos meteorológicos, es decir, el comportamiento climático. Y si desagregamos clima, entonces también tenemos 2 grandes aspectos. A donde suceden estos fenómenos meteorológicos estamos refiriendo a las variaciones de temperatura, de presión, en relación a la altura sobre el nivel del mar, es decir, en relación a la altitud. Y por otro lado, es donde ocurre el calentamiento de los gases que generan procesos convectivos. A esto nos referimos en cuanto a que, dados los cambios de temperatura y de presión que ocurre a diferentes alturas en relación a la superficie del mar, entonces los gases se comportan de diferente manera. Asimismo, los gases a baja altura se van calentando y de esa manera tienen menor densidad y se elevan, haciendo cambios o circulación de gases, cambios de temperatura y de presión, y los gases más fríos empiezan a bajar. Ese es el proceso convectivo. Podemos ver nosotros entonces que al hablar de la troposfera podemos considerar que son entre los primeros 8 a 10 kilómetros. Inclusive puede estar hasta un máximo de entre 18 a 20 kilómetros. ¿Por qué esto? Porque la atmósfera tiene un grosor diferenciado a diferentes latitudes. En el Ecuador es diferente que en los polos. En el Ecuador es más ancho y puede llegar hasta los 18 kilómetros y 20, y en las zonas polares podemos tener un grosor de 8 kilómetros hasta 10 kilómetros. En general la atmósfera está compuesta, ya decíamos, la troposfera, que es la zona de fricción, la zona que roza y se vincula con la superficie de la Tierra de manera directa. Tenemos la estratosfera, donde es el límite superior de la troposfera, y la estratosfera tiene una característica importante porque es donde está la capa de ozono. De estas 2 es donde se derivan todo el comportamiento gaseoso atmosférico y la protección de la radiación solar negativa para la vida. Después tenemos mesósfera y termósfera, que ya son zonas de capas iónicas. Ya hay otro comportamiento y otra consistencia o estructura atmosférica. Podemos tener un máximo de hasta 120 kilómetros de toda la composición atmosférica, que ya tiene que ver entre la protección al interior de nuestro planeta y el escudo protector hacia el exterior de nuestro planeta. En este sentido, podemos hablar entonces de un balance energético, es decir, ¿quién dinamiza el comportamiento de la atmósfera? La radiación solar. Y en este caso, la radiación solar entrante, ¿verdad? Hablando de los fotones de energía, radiación calórica, que entra a la Tierra, hay un 66% que al entrar en contacto con la superficie de la Tierra tiende a ser liberada. Un 34% que es rechazada por las capas superiores de la atmósfera. Del total que entra a la atmósfera, casi más del 50% de la radiación solar, hay procesos que intervienen para detener la radiación, para hacer convección de la radiación y la reemisión en longitudes de onda más largas o infrarrojas hacia el exterior. Este proceso
mantiene un equilibrio que garantiza la vida y las condiciones climáticas favorables precisamente para el desarrollo de esa vida que nos referimos. Pero aquí ya tenemos que analizar el problema. En este proceso de la relación de radiación o energía solar con la composición atmosférica se genera el problema que trataremos el día de hoy. Básicamente es el efecto invernadero. Es decir, insistimos, la radiación solar entra sobre el planeta, golpea la superficie de la Tierra, calienta los océanos, da calor a la superficie sólida de la Tierra, hace la dinámica biológica, fotosintética, etc. Y la energía sobrante o reemitida por la Tierra sale fuera del planeta atravesando las capas atmosféricas. Pero en este caso ocurre el fenómeno del efecto invernadero. Hay un fenómeno natural, porque siempre vamos a encontrar partículas de vapor de agua y partículas de polvo de manera natural. Pero esto se incrementa al entrar en el juego, producto de las actividades humanas, denominadas actividades antropocéntricas, otros gases denominados o llamados gases de efecto invernadero, que lo que hacen es reducir esa capacidad de reemitir la radiación ya no necesaria hacia afuera o de hacer una dinámica energética más eficiente. Empiezan a aumentar las temperaturas, las presiones y los comportamientos atmosféricos y trastocamos la dinámica energética, trastocamos los cambios atmosféricos en la composición y movilización de los gases a nivel de atmósfera, cambiamos el ciclo hidrológico, que es uno de los fenómenos naturales atmosféricos más importantísimos porque es el que nos provee de agua para toda la vida en la Tierra, para los ecosistemas y al final termina en el océano. Los gases efecto invernadero generan una problemática en la dinámica atmosférica, ya que entran en juego con los gases comunes de la atmósfera y complejizan, o sea, aceleran ese comportamiento de efecto invernadero. Principales gases que tenemos es el CO2, el metano y algunos aerosoles. Unos evitan, como decíamos, la salida de la radiación solar desde la superficie de la Tierra hacia afuera de la atmósfera, calentando más la atmósfera, y otros, como los aerosoles, tienden a enfriar capas de la atmósfera al degradar ciertas moléculas gaseosas y separarlas, lo que evita inclusive la protección de la radiación solar nociva. Entre los gases que señalábamos, ¿verdad?, tenemos el dióxido de carbono, el más importante, que es producto de toda la combustión, biomasa, hidrocarburos principalmente, y de algunas actividades industriales. También hay un aporte natural, pero el máximo aporte, el aumento o incremento de este gas ha sido por las actividades antropogénicas. Es la combustión de hidrocarburos. También tenemos el metano por las actividades agrícolas, donde en los procesos anaeróbicos se genera este gas, en las prácticas de ganadería por el proceso digestivo de los animales domésticos, del ganado, cultivos de inundación como el arroz, ya que tiene un comportamiento de humedales o pantanos, y también genera todo un proceso de degradación o de desestabilización atmosférica al entrar en contacto con otros gases que están conformados por el monóxido de carbono o los iones hidroxilo. Además de eso está el ozono, que es una capa importantísima de protección a la radiación solar negativa como los rayos ultravioleta, pero que también por proceso de descomposición o alteración de otros gases de efecto invernadero se generan masas de ozono o capas de ozono que ocasionan cierta inestabilidad atmosférica. También tenemos los halocarbonos, donde están los hidrofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos, ambos que son usados en la industria de la refrigeración principalmente. También tienen un proceso de degradación atmosférica y de deterioro de alta gravedad, de alta incidencia, pero en menor escala de emisiones. Y después una serie de aerosoles que tienen que ver con impacto o influencia en las capas moleculares o iónicas de la atmósfera.
Así podemos ver que la composición de los gases de efecto invernadero que trastocan el comportamiento atmosférico, el mayor aporte es el del CO2 en un 56.6% producto de combustión fósil, de todo lo que son los hidrocarburos. Hay otros aportes de CO2 por quema de biomasa, incendios forestales en un 17.3% y otras emisiones de CO2 en menor escala de 2.8%, pero todo esto hace más del 50% del aporte de gases de efecto invernadero por las actividades humanas. El metano, los iones hidroxilos y otros gases aerosoles tienen un aporte de entre 14.3, 7.9 hasta 1.1. ¿Qué impacto global enfrentamos frente a este fenómeno del efecto invernadero? El cambio climático. ¿Y en qué consiste este? En una variación climática. Esta la podemos ver de dos maneras. Una variación significativa de manera estadística, es decir, analizando los históricos del clima y vemos una variación significativa. Es decir, si antes era más lluvioso una región, ahora es menos lluviosa, antes era de menor temperatura, ahora hay un incremento, o en la variabilidad, es decir, que ya no tiene un comportamiento establecido o una dinámica por periodos de tiempo estacionales, sino que en cualquier momento hay cambios abruptos que trastocan todo el comportamiento natural. Casi siempre se hacen análisis en estudios históricos para determinar el efecto del cambio climático, es decir, que tenemos que tomar bandas históricas de 10 años para irlas analizando. Entre más tiempo tengamos registros meteorológicos, más certeza tenemos de este cambio climático y su variabilidad. Estableciendo las primeras líneas de base para determinar la variabilidad climática, a nivel global ya se ha determinado en periodos o bandas de tiempo mayores de 10 y 20 años de que a nivel global temperaturas anuales han tenido un incremento de 1 grado. Ya es una tendencia, ya se va valorando una situación de cambio climático referente a la temperatura. De igual manera, con las precipitaciones hay un comportamiento anómalo, ¿verdad? Un cambio precisamente del régimen de precipitaciones que nos está indicando que a nivel global los comportamientos anuales de casi un siglo a nivel global nos dice que hay baja en la intensidad de lluvias o los regímenes de lluvia de hasta un 50% en algunas zonas o latitudes del planeta y en otras un incremento de arriba del 50%, es decir, se están agrupando a nivel de dos extremos. Unas pérdidas grandes y unos aumentos increíbles. Y esto trastoca todo el régimen biológico e hidrológico a nivel planetario. En este sentido, enfocándonos en el concepto de variabilidad climática, entonces nos referimos a esas variaciones que se están dando, tanto de datos estadísticos, ¿verdad? En las normas anuales o en las mediciones anuales, ¿verdad? Donde generan algunas desviaciones típicas, hasta en la ocurrencia de fenómenos extremos. Para no ir tan largo, ahorita podemos tomar como referencia el huracán Patricia, que fue una formación extremadamente anómala, el huracán del siglo. En cuestión de horas, de un día para otro, se transformó de tormenta tropical a huracán magnitud 5, con una valoración de especialistas que decía que iba a ser devastador. Tocó tierra, cambió de ruta, generó frente frío, chocó con las montañas, se degradó, es decir, un comportamiento o una variabilidad climática extremadamente anómala. Pues en el ejemplo mayor que tenemos de variabilidad climática es el fenómeno del Niño, o lo que se llama oscilación austral o oscilación del sur, que es el calentamiento paulatino sistemático de periodos mayores de 1 año de las temperaturas superficiales de los océanos, en este caso el Océano Pacífico, que se vienen desplazando desde Oceanía y golpean las costas de América del Sur a la altura de Perú y empiezan a hacer cambios tanto en la biología marina, en las corrientes submarinas, hasta en los comportamientos climáticos de todo el hemisferio occidental. Ese es un ejemplo bien claro y precisamente el Niño es el causante de un mega huracán como el Patricia que acaba de pasar por México.
En la variabilidad, pues tenemos algunos estudios gráficos, se hacen mapas y se analizan, se hacen pronósticos o proyecciones de cuál sería la variabilidad que pudiese ocurrir con un fenómeno de Niño de tal magnitud, de aumento de temperaturas oceánicas de tanto a tanto, de más a menos, ¿verdad? Y cómo cambiarían los regímenes de lluvia o alterarían los históricos de lluvia estadísticos registrados y manejados en cada país. Así se generan mapas que ya van indicando una tendencia de esa variabilidad climática, tanto a nivel regional en Centroamérica, donde podemos ver mapas y gráficos, como también a nivel de los países. Tenemos el ejemplo de Nicaragua, donde se hacen proyecciones del comportamiento de las lluvias en las zonas secas y en las zonas húmedas o subhúmedas del país, y cuál sería el comportamiento de las precipitaciones frente al fenómeno del Niño. Esas proyecciones nos ayudan un poco a pronosticar en cierta medida cuál sería esa variabilidad climática. De todos estos análisis, de todos estos estudios anuales y los históricos como líneas de base, hemos logrado determinar en más de 30 años cómo han venido incrementándose fenómenos naturales que se transforman en desastres en el comportamiento mundial. Así tenemos como parámetros inundaciones, sequías, tormentas tropicales o huracanes, y vemos de que la tendencia es en incrementarse en magnitud y números de eventos por año. Ese es un problema serio de la variabilidad climática. ¿Qué queremos con todo este fenómeno analizar o contrastar y determinar fundamentalmente? De que ya hay una evidencia, de que hay una serie de respuestas físicas y biológicas a nivel planetario frente al cambio climático. Entonces, ya aterrizando, ya bajando del cielo a la tierra, como les explicaba, ya llegando a la superficie de la tierra, vamos viendo esas evidencias. Y podemos decir, evidencias científicas que ya lo establece la IPCC, la entidad científica de la Convención de Cambio Climático, ya define como evidencias claras e irrefutables. Retroceso de los glaciares. Hubieron estudios en primera instancia en el Polo Norte, donde definían todos los deshielo, el desprendimiento de iceberg de gran magnitud, hay movimiento de masas de hielo libres en el océano, pero ahora ya en el hemisferio sur estamos teniendo comportamientos anómalos también. Ya para el año 2015 están diciendo que hay una reducción de los hielos o congelamientos temporales en el Polo Sur, e inclusive ya a nivel atmosférico están visualizando lo que se denomina por los científicos nubes azules, que son fenómenos naturales de intercambios gaseosos de moléculas de agua, es decir, evaporación y todo, pero se presentan en periodos de tiempo anómalos, es decir, en periodos del año en que no debería de corresponder, y su permanencia. Eso indica que hay un deshielo, que hay evaporación acelerada, y no es un indicador alentador para el retroceso de los glaciares. También tenemos el derretimiento de zonas de hielo perpetuo, los glaciares, o lo que se llama hielos interiores en las montañas fuera de los polos, donde estos glaciares están desapareciendo. Hay congelamientos tardíos y deshielos precoces de ríos y lagos, o avance de las heladas adelantándose a los periodos establecidos. Eso genera alargamiento de las estaciones cálidas en latitudes medias y altas, desplazamiento de especies o de poblaciones animales y de vegetales en latitudes y altitudes superiores, es decir, empieza el impacto sobre la biodiversidad, el trastoque de los comportamientos en la dinámica ecosistémica. Tenemos retroceso de poblaciones de animales y plantas, inclusive se van replegando a zonas más cálidas o a zonas más frías según sea su hábitat, para poderse mantener o sobrevivir. Y de esta manera inclusive ya hay precocidad de florecimiento de algunos árboles y de insectos, es decir, lo que se llama inflorescencia temprana, donde trastoca el comportamiento de insectos, algunos de importancia económica como las abejas. E inclusive ya se establece que los sistemas humanos están siendo afectados de manera directa por esta variabilidad climática y los fenómenos de gran envergadura que se están generando, donde altera sus hábitats, su desplazamiento y su comportamiento social. Entonces ya eso nos da como evidencias claras. Ahora entramos ya a nivel terrestre, ya estamos en el problema.
Entonces, ¿cómo enfrentamos este problema? Este es el siguiente paso. Tenemos la evidencia, tenemos el efecto invernadero con sus efectos en el cambio climático, en la variabilidad climática y los impactos o evidencias ya tangibles basados en las mediciones históricas. Ok, ahora, ¿qué nos toca? En principio hay dos derivaciones. Frente al cambio climático, sus causas son las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos son los daños a los sistemas naturales. Tenemos en el ciclo hidrológico, en la parte socioeconómica y hasta en el comportamiento de poblaciones, de la biodiversidad y las poblaciones humanas. Esto nos genera riesgo. Es decir, tenemos la amenaza frente a un fenómeno climático extremo y la vulnerabilidad que se nos da por tener estos entornos naturales o geográfico inestable. Frente a esas amenazas, en el enfoque de los riesgos, como huracanes, precipitaciones intensas, inundaciones, sequías, incendios forestales, olas de calor, elevación del nivel del mar, lo que nos queda es la mitigación, es decir, reducir los gases de efecto invernadero como amenaza. Y frente a las vulnerabilidades, es decir, cómo vamos quedando las estructuras sociales humanas, la biodiversidad, los agroecosistemas y todas nuestras estructuras económicas y sociales para poder sobrevivir, lo que queda es la adaptación, es decir, dirigir a disminuir esa vulnerabilidad de los grupos sociales, de los medios de vida. En este caso, entonces, entenderíamos por mitigación a reducir, es decir, mitigar la amenaza de efecto invernadero de los gases que generan este fenómeno, a partir de reducir, bajar o eliminar a un 100% situación de manera política imposible a la fecha a nivel global por el comportamiento de los intereses económicos de algunos países de estos gases de efecto invernadero. Entonces, mitigar significa evitar, reducir los gases de efecto invernadero basados en instrumentos de políticas a niveles de regiones y países para evitar esas emisiones o garantizar sumideros donde se vuelvan a fijar estos gases. El ejemplo del CO2 es uno de los más palpables, donde tenemos que establecer en ecosistemas algunos sumideros para ir fijando de nuevo esas grandes emisiones de CO2. Además de eso, intervienen en las formas de vida. La plataforma energética, las estructuras económicas, todo eso tiene que ser analizado para la reducción. Dentro de las medidas de mitigación podemos mencionar algunas de manera rápida. En el caso de la fijación, es decir, los sumideros que señalábamos de CO2 como el mayor impacto de gases de efecto invernadero es la protección de bosque, promover la forestación y la reforestación y el asocio o sistemas agroforestales con cultivos y ganadería. Son mecanismos muy sencillos, muy estratégicos que a nivel de países y territorios se pueden ir implementando, pero tiene que haber una política, una promoción a nivel global. Y en cuanto a la reducción de emisiones, podemos hablar de promover las energías limpias, podemos hablar de fuentes renovables de energía, cambios en la matriz energética hacia esas fuentes renovables, uso eficiente de la energía, no al derroche, buenas prácticas agrícolas bajas en insumos y cultivos alternativos para evitar también emisiones de gases como el metano o evitar las quemas agrícolas con esas buenas prácticas, ¿verdad? O incendios forestales. El otro aspecto importante dentro del esquema que les señalaba, para qué la mitigación y para qué la adaptación, entramos a el concepto de adaptación. Y no es más que la capacidad que tenemos los sistemas humanos y naturales de ajustarnos de manera espontánea o ordenada, es decir, o nos adaptamos o nos adaptamos de manera biológica o ordenadamente, es decir, nuestros sistemas económicos y sociales, ¿verdad? En la estructura social humana tienen que irse manejando de una manera más ajustada a las nuevas realidades frente a los impactos climáticos adversos. Esto significa aprovechar las oportunidades en algunos cambios que se puedan dar, tener capacidades de adaptación, ¿verdad? Ir generando esas capacidades y reduciendo esas vulnerabilidades, valorando las estrategias efectivas hacia la adaptación y la mitigación. Podemos decir entonces que al hablar de adaptación, ¿verdad?
o ese ajuste o adecuación de sistemas naturales y humanos de manera ordenada o de manera espontánea frente al cambio climático, fenómenos reales y esperados, porque estamos haciendo proyecciones y vemos el comportamiento futuro también, y sobre eso ya tenemos que ir previendo medidas y acciones. Requiere capacidad de planificación a corto y largo plazo, recursos económicos, es decir, el financiamiento de procesos, planes a implementar y estrategias regionales y de países, acuerdos institucionales adecuados, capacidades científicas y técnicas. Y de ahí las medidas de adaptación que pueden ser sectoriales, multisectoriales e intersectoriales, de carácter local, nacional e internacional. Este punto es muy importante de ver el enfoque de medidas desde la escala sectorial, porque precisamente entramos en ese tema al hablar de los instrumentos o la visión estratégica para la adaptación. En el caso de la región centroamericana, nosotros podemos señalar dos instrumentos que han sido un proceso coherente, una canalización de esfuerzos, de iniciativa, una dinámica de los países en función de unirnos y no quedarnos aislados frente a la adaptación. Porque uno de los pasos importantes, y si no el primario, frente a la adaptación, reduciendo vulnerabilidad, es la unión, es la unidad de criterios y de esfuerzos, la unidad de una visión. En este caso en la región se ha venido trabajando desde comienzo del año 2000, podemos decir en el año ya 2008 teníamos la propuesta de las ERAS o las Estrategias Regional, Agroambiental y de Salud para Centroamérica, un esfuerzo de todos los países donde convergieron ministerios de ambiente, ministerios de salud, ministerios de agricultura e inclusive ministerios de economía, y definieron los ejes más importantes. Uno de los ejes que ya se refirió es el manejo sostenible de la tierra, es decir, reducción de esa degradación que se pueda estar ocasionando por prácticas antropocéntricas, ¿verdad?, negativas, y por el fenómeno de la variabilidad climática. También otro eje es el cambio climático y la variabilidad climática. Tenemos que ir midiendo esos fenómenos de variabilidad. Tenemos que ir valorando y haciendo proyecciones e inclusive estableciendo los escenarios a los que potencialmente podemos enfrentarnos en el corto y mediano plazo. También se habla del eje de la biodiversidad. Ya explicamos que una de las evidencias globales es el impacto en las poblaciones de especies animales y vegetales que se desplazan o que no migran o que se concentran en territorio, y eso trastoca toda la dinámica ecosistémica y eso redunda en alteraciones en la estructura social y económica de los países. También el tema de negocios agroambientales. Es decir, ahí vemos el tema de seguridad alimentaria, de buenas prácticas productivas, de nuevos esquemas de producción e inclusive también un eje que es espacios y estilos de vida saludables. Hablamos de que ya hay epidemias climáticas o epidemias de cambio climático. Tenemos unos ejemplos, ya hay estudios que aproximan el análisis de decir que epidemias como el dengue, el chikungunya, vienen asociados a la variabilidad climática. Olas de calor, condiciones de mayor humedad hacen que el vector se desplace a zonas latitudinales más amplias, es decir, se esparce en un territorio, y altitudinales y latitudinales, donde se va desplazando el fenómeno de la epidemia producto de que las poblaciones de los vectores están teniendo una alteración, entre otros ejemplos que podemos señalar. Entonces también fue considerado este tema de salud, un instrumento regional que ya nos da coherencia, que está disponible para que los países sobre ellos lo tomen como referente para sus propias políticas, estrategias o regulaciones frente a la adaptación al cambio climático. De esta manera también surge la Estrategia Regional de Cambio Climático para Centroamérica, promovida por todos los países en el seno del Sistema de Integración Centroamericana, o SICA. Tiene como objetivo fundamental contribuir a prevenir y reducir los impactos negativos del cambio climático, mediante ya aspectos muy importantes como la resiliencia y la capacidad de adaptación. Es decir, la resiliencia es tratar de recuperarnos a las posiciones iniciales o próximas a esas posiciones iniciales de los medios de vida, pero también adaptándonos en lo que no puede ya mejorarse, buscar cómo lograr procesos adaptativos para poder convivir con el fenómeno o frente a este fenómeno.
a fin de reducir la vulnerabilidad social, ecológica y económica y generar capacidades, incidir y contribuir en la reducción de la amenaza climática. Es decir, toda una estructura esquemática de la región en función de generar esas líneas importantes, de las cuales podemos señalar como líneas o áreas estratégicas 7 aspectos que los países definieron que como región son una gran prioridad. Y es una agenda regional en la Convención de Cambio Climático, en los fondos mundiales de adaptación, en la visión de la vulnerabilidad a la que somos sometidos como región centroamericana frente a esos fenómenos adversos, y a lo cual nosotros como cada nación o país tenemos que ir buscando los instrumentos o mecanismos para proceder a la adaptación. La primera área es la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, a su variabilidad climática y la gestión de riesgo. Y nos genera un sinnúmero de acciones frente a este eje. Tenemos el de eventos climáticos extremos y gestión de riesgo, agricultura y seguridad alimentaria, ecosistemas forestales y biodiversidad, que ya señalábamos la importancia de esto como la base de recursos o los corredores de vida, como se denominan a nivel de la región centroamericana, los recursos hídricos, que están altamente afectados en la dinámica. Decíamos que uno de los factores atmosféricos que más se trastoca es el ciclo del agua, y del ciclo del agua vienen los recursos hídricos. Entonces la gestión de los recursos hídricos es fundamental. Salud pública, el tema de las epidemias y los vectores en relación al cambio climático, los recursos marino costeros, turismo y cambio climático, nuestros pueblos originales, es decir, pueblos indígenas, etnias y comunidades afrodescendientes, porque en su mayoría viven en relación con los bienes y servicios ecosistémicos, viven en zonas de alto riesgo, con una alta vulnerabilidad por las limitaciones de la infraestructura social y por el entorno donde viven, en zonas costeras, en los bosques de pluvioselva, etc. Y la infraestructura pública que es sometida a todos los embates climáticos. Eso en la primera área de la vulnerabilidad. Y así tenemos la segunda área, que es la mitigación, que es la reducción o el establecimiento de sumideros y de reducción de gases de efecto invernadero. 3, el fortalecimiento de capacidades, ¿verdad? Educación, comunicación y participación ciudadana, transferencias de tecnología, negociaciones y la gestión internacional, precisamente para accesar a esa base de recursos que podemos tener para lograr la adaptación de los países en vías de desarrollo o altamente vulnerables. En este punto quiero detenerme, porque aquí estamos viendo el esquema regional, es decir, la voluntad de una región, los países en una situación de alta vulnerabilidad y amenazados por el cambio climático, pero después viene otro enfoque que se deriva de nuestras estrategias de país o de nuestras políticas nacionales. Y es considerar, como bien se decía al inicio, que debemos de verlo con un enfoque sectorial, multisectorial o intersectorial. Entonces, las estrategias de adaptación no deben de estar ajenas a eso cuando analicemos a qué aspectos debemos abocarnos a la hora de las medidas de adaptación. Y yo quise resumirla, no en la única, pero sí en las principales que hemos considerado en los países y que la experiencia nos ha dicho que esta es la ruta crítica a seguir en estrategias sectoriales. La primera que yo quisiera comentarles ahorita precisamente es la del ordenamiento territorial. Un tema que en muchos países ha sido dejado de un lado, porque pensamos que es un instrumento urbanístico, catastral, un instrumento de planificación urbana, pero no le hemos visto la salida estratégica hacia la adaptación. Y ahí es donde tenemos este gran error. Toda medida de adaptación requiere de planificación y de manejo del territorio. El ordenamiento territorial es el paso importante y estratégico. Es una política de Estado y establece precisamente esas políticas a nivel sectorial articuladas con las propias políticas o estrategias de cada territorio. Y fortalece la gestión territorial, garantiza el uso sostenible de recursos naturales, protección ambiental, reducción de riesgo y la adaptación al cambio climático. Y este concepto ya está siendo tomado por muchos países de la región. Tomo el ejemplo de Nicaragua en este caso, ¿verdad? Y pensando en el desarrollo humano sostenible.
En el caso del ordenamiento territorial, tiene aportes hacia enfoques, métodos y procedimientos y técnicas para conocer el territorio y cambiar una realidad existente. Si hay ciudades altamente vulnerables, entornos rurales o comunidades rurales altamente vulnerables, ir buscando los mecanismos para cambiar esa realidad. Hay que movilizar comunidades, hay que hacer obras de mitigación o de adaptación, hay que hacer una serie de aspectos en cuanto a infraestructura y ordenamiento de los asentamientos humanos. Tiene que ver con procesos normativos y de gestión del Estado sobre actuaciones públicas y privadas, porque tampoco podemos separar las competencias y funciones y acciones del Estado, tanto a nivel nacional como local municipal, con la gestión privada. Es decir, el desarrollo industrial, urbanístico, de infraestructura, que tiene que estar ordenada de tal manera de reducir esos impactos que puedan darse por los fenómenos de cambio climático. Los ámbitos pueden ser nacionales, en regiones, etnias, por ejemplo, regiones autónomas, a nivel de departamentos, de municipios, con enfoque de cuenca, territorios indígenas en zonas rurales o urbanas. Y de esta manera, el ordenamiento territorial puede tener una salida importante o un enfoque hacia las cuencas, es decir, tomar o considerar el enfoque de cuencas. Es importante porque esta salida nos permite tocar el territorio de una manera municipal, en lo local, hasta lo regional y nacional. Y entramos a las políticas o a la legislación en cuanto al tema de cuenca. Y en este sentido, el enfoque o concepto de cuenca es verlo como un sistema. Todo siempre, si ustedes miran y observan, tiene que verlo con una visión integradora, holística, de concatenar esos esfuerzos a nivel de sectores, a nivel de temas, a nivel de interacción entre diferentes objetivos e intereses sociales, científicos, técnicos y hasta políticos y estratégicos de nación. Nosotros gráficamente tenemos, por ejemplo, lo que la comunicación, la quinta comunicación de la convención a través del IPCC en el grupo 2 estableció como un indicador del impacto del cambio climático en la biodiversidad es el desplazamiento de las especies de su hábitat por decenio o decenal, es decir, cuántos kilómetros se desplazan en un periodo de tiempo determinado. Pudieron considerar estos 10 años y se va viendo los cambios a nivel de los escenarios. Si aumenta la temperatura, se reducen las lluvias, cambia y hay una degradación ecosistémica, entonces tenemos altos índices de desplazamiento y así se va viendo cuáles son las especies de la biodiversidad más vulnerables. Desde árboles, plantas menores, mamíferos superiores, mamíferos menores, hasta los insectos. Y nos dan unos indicadores que en algunos casos son alarmantes, porque la mayoría supera el comportamiento medio de desplazamiento y en todos los escenarios, se consideraron 5 escenarios de cambios de temperatura, precipitación, y en la mayoría de los casos todas las especies tienden a desplazarse buscando nuevos hábitats o condiciones favorables para sus cadenas tróficas y reproducción. También debemos de considerar un elemento importante. Ya las estrategias mundiales, la convención lo señala, las estrategias regionales también lo remarcan y en nuestros países debe ser considerado, que es la educación ambiental para la vida o para la adaptación. A veces es un elemento que se mira como secundario, se pone en un segundo plano y es un elemento importante, primordial y debe de ser el enfoque estratégico de entrada, que es la educación, la sensibilización, es decir, evidenciar la situación, la problemática, proponer esos cambios de paradigma en nuestras formas de vida y hacer el cambio de conciencia por ende, sobre todo de las nuevas generaciones. En este caso, quiero referirme a la estrategia nacional en Nicaragua, que ya establece como objetivo crear conciencia y formar valores humanos de amor, cuidado, respeto a los tesoros naturales, a la madre naturaleza, contribuir al crecimiento social, económico y establecer políticas ambientales para tener oportunidades de vida saludable, garantizando trabajo, prosperidad. Es decir, buscar mecanismos de adaptación que permitan la estabilidad en nuestras formas de vida. En este caso, uno de los lineamientos dice que hay que fortalecer espacios de aprendizaje, de protagonismo de personas, de la familia, de la comunidad, programas de comunicación y educación hasta el nivel comunitario.
En esta experiencia inclusive ya se ha generado programas comunitarios de sensibilización para educarnos sobre el cambio climático, con cartillas, con charlas, con brigadas, con presencia, con visitas y con análisis de la problemática a nivel territorial. Estos elementos educativos han permitido que todos los sectores sociales, principalmente los más vulnerables, los sectores de mayor pobreza, los habitantes o las comunidades de zonas rurales, van entendiendo por qué se desarrolla el fenómeno del cambio climático, qué significa, de qué se trata esto y qué es lo que podemos hacer a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestra comunidad, a nivel de la sociedad en general o de la ciudadanía del país frente al cambio climático para adaptarlo. Es un elemento que debe de ser considerado y es importante en la educación, inclusive en la gestión del riesgo. Elemento o enfoque estratégico el siguiente. Y en este caso quiero referirme a los últimos compromisos que se derivaron de las reuniones que se sostuvieron a nivel de países a finales del año 2014 para la programación a partir del año 2015, que es la reevaluación, ajustes o readecuación del marco de acción de Hyogo. El marco de acción de Hyogo es el marco de los países para establecer sus mecanismos de gestión ante riesgo, los sistemas nacionales de atención y prevención, para hacer las estrategias y los planes e inclusive llevarlo a un marco legal por cada país. En este caso, en esta tercera conferencia mundial en Sendai, Japón, fueron los acuerdos de Sendai para refrendar o apoyar el marco de acción de Hyogo. Se habló de un inciso importante en cuanto a la finalidad, los alcances, resultados y objetivos, respaldando el marco de acción que señalábamos, que es la finalidad de gestionar los riesgos climáticos y desastres en el desarrollo a nivel local, nacional y global, para la resiliencia de las personas, las comunidades y los países. En este punto quiero detenerme un poco para analizar de que la gestión de riesgo ya está considerada dentro de la visión estratégica de la adaptación. No va en paralelo, no va al margen. Ya la gestión de riesgo en cada país se debe de ver en la visión estratégica de la adaptación. Y aquí en este encuentro, en esta conferencia mundial en Sendai, se remarca y se refuerza este enfoque integrador, no verla aislada. El otro aspecto importante es aplicar los riesgos a pequeña y gran escala, sean frecuentes o no frecuentes, a los desastres provocados por amenazas naturales, así también a los riesgos y amenazas medioambientales, tecnológicas relacionadas. Es decir, una visión integradora de todos los riesgos, considerando que los principales a la fecha son los generados por los fenómenos del cambio climático. Y se menciona también que lo que se pretende es reforzar o esperar fortalecer los resultados del marco de acción de Hyogo, reducción sustancial de las pérdidas ocasionadas por los desastres, prioridad el de preservar la vida y posteriormente los bienes sociales, económicos y medioambientales de las comunidades y los países. También hacen un refuerzo en ese sentido. Respaldan la evaluación de los avances globales en el logro de los resultados, identifican 5 objetivos. Ese es el punto ya concreto donde ellos establecen que debemos de considerar como países estos 5 aspectos. La reducción de la mortalidad provocada por los desastres, que se señalaba en el inciso anterior, y ellos lo dejan como un objetivo fundamental al hablar de nuestras estrategias de país ante la gestión de riesgo. La reducción de la mortalidad, hay que prever, hay que planificar frente a los desastres potenciales, eventuales o los que ya estamos enfrentando. Eso también es una visión de adaptación ante el cambio climático. La reducción del número de personas afectadas y definen porcentaje. Cada país tiene que ir viendo en relación a sus estadísticas cómo ir reduciendo el número de personas afectadas, porque tenemos que reducir vulnerabilidad. Es retirarnos de las zonas vulnerables, es planificar con seguridad en cuanto a las inversiones sociales y económicas. La reducción de los daños ocasionados por desastres en la parte de salud pública y centros educativos. Es decir, la infraestructura social debe de ser protegida porque es la que garantiza la vida y la resiliencia. Es decir, después queda después del riesgo, del desastre.
cuando ya se evidencia y se presenta, y la infraestructura social es importante para esa resiliencia. Y el incremento de número de países con estrategias nacionales y locales. Centroamérica fue una de las regiones que se comprometió a presentar sus estrategias países y regionales de manera urgente e inmediata. Somos una zona altamente vulnerable al riesgo, estamos categorizados a nivel de los países de mayor vulnerabilidad, estamos ya bajando del número 14, creo que ya vamos llegando al número 7, y dentro de nuestros países de la región hay países que están hasta en cuarto lugar y en primer lugar de vulnerabilidades y amenazas ante riesgos de desastre. Básicamente, pues les señalaba todos estos enfoques estratégicos. Los más importantes que resaltar, no son los únicos, pero con estos elementos creo que tenemos suficiente para enfocar con visión estratégica la adaptación en nuestra región y en cada uno de los países. Como ven, se está acentuando el fenómeno del cambio climático y ya es una situación urgente de seguridad nacional, decía la última convención de cambio climático, de adaptarnos. Es decir, ahorita todo gira la atención y la prioridad hacia la adaptación. Ya es una obligación. Y todas estas visiones estratégicas son insumos y herramientas que permiten tomar consideraciones estratégicas para la adaptación. Espero que haya sido de su interés, que la explicación haya sido sencilla y apropiada frente a toda la explicación de lo que significa el cambio climático a nivel global, y que permita también a ustedes, como funcionarios de organismos e instituciones, como servidores públicos, como personal docente, como científicos e investigadores, o como especialistas o trabajadores en el campo y las comunidades, que les amplíe la visión y vean el enfoque integrador de la adaptación. Es fundamental que en cada territorio, en cada país, mantengamos y respetemos esa visión integradora. Al hablar de cuenca, tener la consideración de la adaptación. Al hablar de ordenamiento territorial, considerar la adaptación. Recursos hídricos es fundamental, insisto en ello, porque el agua es de primera importancia y relevancia para la vida. Y de ahí todo el tema de la biodiversidad, de la agroecología, la seguridad alimentaria, la educación ambiental, la gestión de riesgo, es decir, todos los aspectos que conllevan a garantizar la vida, tanto en nuestros entornos naturales como la vida humana en nuestras comunidades, barrios, ciudades, países y la región. Tengan muy buenos días y estamos a la orden. Muchísimas gracias por su atención.